Buenas tardes, queridos compañeros. Mm, Somos el equipo 5.2. Nosotros vamos a presentar lo que es prueba de hipótesis para una varianza. Nuestro equipo está conformado por Álvarez Urías, José María, Monteverde Murillo, Regina y su servidor Ripalda Bracamonte, Jorge Alberto. Es para la materia de probabilidad estadística y nuestra docente es Cintia Esquer. A continuación, el contenido. Vamos a ver los que son los conceptos básicos, la prueba de hipótesis sobre la varianza y pruebas de la igualdad de dos varianzas. Yo les voy a presentar lo que son los conceptos básicos. Comenzamos. Eh, Antes de todo, es necesario que sepamos que los conceptos básicos son muy necesarios para la presentación en general, ya que si no los conocemos se nos va a dificultar un poco el entender mm, los siguientes temas, ¿no? Entonces comenzamos con lo que es la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza, pues, es una medida de dispersión, la cual se utiliza, pues, para representar lo que es la variabilidad de un conjunto o conjuntos de datos respecto a la media aritmética de estos. Eh, Dentro de esto también está la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula, o H0, es una afirmación de que no hay diferencia entre las variables. O se hace que es simplemente cero. No hay, o no necesariamente cero, un número, pero que simplemente no posee una diferencia entre las variables que existen. Luego está la hipótesis alternativa, que es representada con H1 o HA, y esta es una conjetura, la que intenta demostrar que la hipótesis nula es falsa. Trata de demostrar la falsedad de la hipótesis nula, eh, dándole la contraria. En pocas palabras, estas dos se dan la contraria entre sí, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta es que la hipótesis nula siempre posee igual, es mayor o igual que, y es menor o igual que, siempre posee un símbolo igual. Y la hipótesis alternativa no es igual, es menor que o mayor que, siempre. De hecho, aquí en nuestra nota, la hipótesis nula siempre tiene un símbolo con igual, mientras que la hipótesis alternativa nunca tiene un símbolo igual, nunca va a ser igual. Eh, por consiguiente, tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, queremos comprobar si la media del GPA, si la media del GPA de los estudiantes de los institutos universitarios estadounidenses es diferente de 2,0. La hipótesis nula, en este caso, sería 2,0. ¿Por qué? Porque como mencionamos anteriormente, la hipótesis nula menciona que no hay diferencia, tiene que ser igual. Mientras que en la hipótesis alternativa, eh, sí es diferente. De hecho, aquí está mencionado. Es diferente por el hecho de que se menciona que la hipótesis alternativa busca eh, el mencionar y demostrar la falsedad de la hipótesis nula. Por ende, en la hipótesis alternativa hay una diferencia. Por eso no es igual a 2,0. En el siguiente queremos comprobar si los estudiantes de los institutos universitarios tardan menos, tardan menos de 5 años en graduarse en promedio, ¿no? Promedio. La hipótesis nula, en este caso, sería, bueno, principalmente aquí podemos demostrar, podemos sacar la hipótesis alternativa, que en este caso sería menor que 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren comprobar que los estudiantes de los institutos universitarios tienen que tardar menos de 5 años. En este caso no serían iguales a 5 años, sino que serían ya a partir de los 4 años para abajo, pero nunca igual a los 5 años. ¿Por qué? Porque tratamos de demostrar que sea menor que los 5 años.
mientras que la hipótesis nula es igual o mayor que los 5 años. ¿Por qué? Es igual que los 5 años porque, como mencionamos anteriormente, no hay una diferencia e inclusive puede ser mayor que los 5 años. ¿Por qué? Porque aquí simplemente estamos tratando de demostrar que tienen que tardar menos de 5 años. Y la hipótesis nula, ¿qué nos dice? Que no, que tienen que tardar los 5 años o inclusive más. Y como la hipótesis alternativa siempre le lleva a la contraria, la hipótesis alternativa pues dice, no, sí se puede en menos de 5 años terminar lo que viene siendo la carrera, terminar, o sea, graduarse ya. Por siguiente, tenemos la prueba de hipótesis para lo que es la varianza. Eh, es un método estadístico el que nos va a permitir determinar o bien ya eh, tener como tal la idea de si rechazar o no rechazar una hipótesis nula de una varianza poblacional, perdón. Esto quiere decir que esto nos va a funcionar para ver si vamos ya a rechazar o aceptar como tal la hipótesis que tiene del valor de la varianza de una población. Esto ya como tal nos permite decidir entre si usarla o no usarla. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Los dejo en manos del siguiente compañero, el cual les va a explicar lo que son las pruebas de hipótesis sobre la varianza. Soy Regina Monteverde Murillo, y hablando un poco en general sobre las pruebas de hipótesis, estas nos ayudan a tener un grado de fiabilidad o de significación de los resultados de algún estudio. Por ejemplo, si alguien es dueño de alguna fábrica y necesita saber si algunos de sus productos están saliendo con alguna variación muy grande, entonces necesita de todos los productos que fabrica tomar una muestra significativa, elaborar una prueba de hipótesis y saber si esto perjudicará a su empresa en algún futuro y se necesita cambiar el proceso de elaboración. Ya se definió anteriormente lo que son las pruebas de hipótesis sobre la varianza. Ahora hay que ponerlas en práctica, por lo que utilizaremos dos procedimientos, uno que corresponde a una población normal y otro para muestras grandes. Empezando por el procedimiento de prueba para una población normal, los pasos que se van a seguir en la prueba de hipótesis son los siguientes. Primeramente, especificar nuestro parámetro de interés. Luego debemos de definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, para las cuales no debería haber un gran problema, ya que se enseñó cómo plantear este tipo de hipótesis en los ejercicios anteriores. Posteriormente, debemos de ubicar a alfa, la cual es el nivel o tamaño de significancia de una prueba. Debemos de definir el estadístico de prueba, la cual se utiliza la fórmula que está aquí a la derecha. Y con base en nuestra hipótesis, debemos de observar cuándo es que se rechaza la hipótesis nula. Por último, realizar a manera de conclusión una interpretación de los resultados obtenidos mediante los cálculos. A continuación se puede observar la fórmula para el estadístico de prueba y lo que significa cada símbolo. Son términos con los cuales ya estamos medio familiarizados. Por decir, x al cuadrado es el estadístico de prueba y le corresponde una distribución chi cuadrado. N, pues es el tamaño muestral, S al cuadrado es la varianza de la muestra, sigma al cuadrado es también la varianza, pero de la población propuesta. Y no solo vamos a ocupar esta fórmula, sino que también haremos uso de una tabla de distribución chi cuadrado, donde n-1, el tamaño de la muestra, menos 1, corresponde a los grados de libertad. Eso se utilizará para el cálculo de los valores críticos de la prueba de hipótesis. Ahora, existen tres formas de prueba de hipótesis para la varianza de una población normal. Como primer caso, tenemos cuando la varianza es menor que la varianza hipotética. Entonces, nuestra región de rechazo será chi cuadrada menor que chi cuadrado 1 menos alfa.
En el segundo caso, tenemos cuando la varianza es distinta a la varianza hipotética. Nuestra región de rechazo será chi cuadrado menor que chi cuadrado 1 menos alfa entre 2, o chi cuadrado mayor que chi cuadrado alfa entre 2. Y por último, como tercer caso, tenemos cuando la varianza es mayor que la varianza hipotética. Nuestra región de rechazo es cuando chi cuadrado mayor que chi cuadrado alfa. Ya que tenemos las bases, realizaremos un ejercicio. Al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas de una máquina de llenado de botellas, se obtiene una varianza muestral para el volumen de llenado de S al cuadrado igual a 0.0153 onzas de fluido. Si la varianza del volumen de llenado es mayor que 0.01 onzas de fluido, entonces existe una proporción inaceptable de botellas que serán llenadas con una cantidad menor de líquido. La pregunta que nos hace es, ¿existe evidencia en los datos muestrales que sugiera que el fabricante tiene un problema con el llenado de las botellas? Y nos arroja alfa igual a 0.05. Observamos que el problema nos arroja los siguientes datos. El tamaño muestral, que son las 20 botellas, la varianza muestral, que es 0.0153, y nos dice que la varianza es mayor que 0.01. Este dato lo utilizaremos más adelante para definir tanto nuestra hipótesis nula como nuestra hipótesis alternativa. Y por último, utilizaremos a alfa igual a 0.05. Aquí se encuentran ya los datos. Y como paso número 1, debíamos de definir el parámetro de interés. En este caso, pues nuestro parámetro de interés es la varianza de la población. Nuestra hipótesis nula será que la varianza es igual a 0.01. Y como el enunciado decía que la varianza es mayor que 0.01, entonces la hipótesis alternativa será varianza mayor que 0.01. Alfa, pues ya nos lo arrojaba el problema, 0.05. Y utilizaremos la fórmula para el estadístico de prueba, la cual es la de chi cuadrada. Como podemos observar, se nos presenta un caso donde la varianza es mayor que la varianza hipotética, por lo que nuestra región de rechazo es cuando chi cuadrada es mayor que chi cuadrada alfa. Ahora sacaremos los cálculos, pues sustituyendo los datos en la fórmula. Tenemos que n-1, el tamaño de la muestra, que es 20, menos 1, nos da 19. La varianza muestral, que es 0.0153, ahí está la multiplicación, entre lo que viene siendo la varianza, que es 0.01. Y eso nos da un total de 29.07. Ahora, vamos a calcular chi cuadrada alfa. Para eso necesitamos pues lo que viene siendo alfa y los grados de libertad, n-1, el tamaño de la muestra, que es 20, menos 1, pues nos da 19. Nos vamos a la tabla de distribución chi cuadrado y ubicamos los grados de libertad, que viene siendo 19, son para abajo, 19, y alfa, que es 0.05. 0.05, aquí están. Observamos que el valor donde se cruzan, pues viene siendo 30.144. Ahora pasamos a las conclusiones. Como habíamos dicho que la hipótesis nula se iba a rechazar si chi cuadrada resultaba mayor que chi cuadrada alfa, entonces pues no se va a rechazar, ya que como se puede observar, resultó que es menor. Esto, en conclusión, quiere decir que no hay evidencia firme de que la varianza del volumen es mayor que 0.01 onzas de fluido. Ahora pasaremos al procedimiento de prueba para muestras grandes. Y por muestras grandes nos referimos a cuando n, o sea, nuestro tamaño muestral, es mayor que 25 o 30 aproximadamente. Como podemos observar, pues se utilizan los mismos pasos
que en el anterior, a excepción que la fórmula para el estadístico de prueba cambió para estos casos. Como ahora podemos observar, ya no utilizaremos chi cuadrada, sino que utilizaremos z. Esto viene siendo la distribución normal estándar. Y como se ve en la fórmula también, ya no utilizaremos la varianza, sino que utilizaremos la desviación estándar. Las formas de prueba de hipótesis son parecidas a las de población normal, a excepción que ahora utilizaremos z, y como podemos observar también, hay zetas negativas, como aquí, y zetas positivas. Para el primer caso, donde la varianza es mayor que la varianza hipotética, debemos de rechazar la hipótesis nula si z es mayor que z alfa. Para el segundo caso, cuando la varianza es diferente a la varianza hipotética, rechazaremos la hipótesis nula si z es mayor que z alfa entre 2 o si z es menor que menos z alfa entre 2. Y por último, como tercer caso, tenemos cuando la varianza es menor que la varianza hipotética. Debemos de rechazar la hipótesis nula si z es menor que menos z alfa. Para un mayor entendimiento resolveremos el siguiente problema. En una impresora gráfica se utiliza una pieza de plástico moldeada por inyección. Antes de firmar un contrato de largo plazo, el fabricante de la impresora desea asegurarse de que el proveedor puede producir piezas con una desviación estándar de longitud de 0.025 milímetros como máximo. Para ello se obtiene una muestra aleatoria de 75 piezas, obteniéndose una desviación estándar muestral de longitud S igual a 0.022 milímetros. Y la pregunta es, ¿a qué conclusión debe llegarse si se utiliza alfa igual a 0.01? El ejercicio nos arroja también los siguientes datos. La desviación estándar, que es 0.025, también nos arroja que el tamaño de la muestra viene siendo 75 piezas. Y como podemos observar, pues es una muestra muy grande que sobrepasa el 25 y 30. También nos arroja una desviación estándar muestral, la cual es 0.022. Y también alfa, que es 0.01. Nuestro parámetro de interés es la desviación estándar de la población. La hipótesis nula, pues en este caso, viene siendo que la varianza es igual a 6.25 por 10 a la menos 4. Esto se da porque el problema nos dice que la desviación estándar es de 0.025. Aquí está. Y como sabemos, la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces ya lo elevamos al cuadrado y pues nos dio esto. Y nuestra hipótesis alternativa es cuando la varianza es menor que 6.25 por 10 a la menos 4. Nos da también alfa, que es 0.01. Y pues el estadístico de prueba es la fórmula para calcular z. Aquí la tenemos. Como podemos observar, se nos presenta un caso donde la varianza es menor que la varianza hipotética. Entonces, ahora rechazaremos la hipótesis nula si z es menor que menos z alfa. Realizaremos los cálculos para obtener z. Tenemos que nuestra desviación estándar muestral, que la tenemos, es 0.022, menos nuestra desviación estándar, que es 0.025, entre 0.025, que es la desviación estándar, entre la raíz de 2 veces el tamaño de la muestra, que son 75 por 2, 150. Esto nos da un valor de menos 1.47.
Ahora, para obtener menos z, dada alfa, nos vamos a tener que ir a la tabla de áreas de la curva normal estándar. Nos vamos a la tablita y nos dice que alfa es igual a 0.01. Vamos a buscar un valor aproximado a eso y tenemos que, ese es el valor más próximo que tenemos, 0.0099. Observamos entre qué valor se encuentra. Está z, que es menos 2.3, menos 2.31, menos 2.32, menos 2.33. Por eso obtenemos que menos z de alfa es igual a menos 2.33. Ahora pasaremos a las conclusiones. Como teníamos que íbamos a rechazar la hipótesis nula si z resultaba menor que menos z alfa, entonces como no se cumplió, no podemos rechazar la hipótesis nula. Como vemos aquí, pues no es menor, entonces no la rechazaremos. Por lo tanto, el proveedor no debería de justificar un contrato a largo plazo, ya que es una evidencia muy débil. Aparte de que con menos 1.47, que es lo que nos dio z, podemos notar que el valor P de la prueba es 0.0708. Esto lo obtenemos por la tabla. Nos vamos a menos 1.4 y buscamos aquí el 0.07, que viene siendo punto menos 1.47, donde se cruzan, viene siendo 0.0708. Y este vendría siendo nuestro valor de P. Hola, mi nombre es José María Álvarez Orías, soy del equipo 5.2 y a mí me tocó hablarles de la hipótesis para la varianza de dos poblaciones. Nos pasaría un poquito más como para comparar varianzas de poblaciones, o sea, de muestras y así poder saber cuál muestra nos puede servir más, nos puede beneficiar y elegir la correcta, en dado caso tomar una mejor decisión. Esto se ve normalmente en poblaciones un poco más grandes, pero se puede hacer en poblaciones normales. Todo es todo de mi parte y espero y les guste la presentación. Anteriormente hemos visto cómo es la prueba de hipótesis para la varianza y cómo hace su aplicación. En este caso veremos cuál es la prueba para la igualdad de dos varianzas. Para esto, antes que nada, tenemos que tener en mente unas ideas que nos ayudarán a comprender mejor el tema. La primera es para qué sirven las pruebas para la igualdad de dos varianzas. Pues sirve para hacer la comparación de las varianzas de dos poblaciones. Esto es con la intención de saber si la variable que nos interesa presenta una mayor variabilidad en una población con respecto a otra. También hay que tener en cuenta que las poblaciones en estos casos para las que se realiza la prueba supuestamente son normales. Y por último, también que para la prueba se utilizará el estadístico de prueba F o de Fisher que veremos más adelante. Bien. Lo siguiente es el procedimiento de prueba para las poblaciones normales. El primer paso es establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como bien sabemos, la hipótesis nula siempre lleva un signo de igual. Por lo tanto, podemos decir o definir como la hipótesis nula como la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2 o viceversa. Por el contrario, la hipótesis alternativa sabemos que nunca lleva un signo igual. Lo podemos definir como la varianza de la población 1 es diferente a la varianza de la población 2. Como también podríamos definirlo como varianza de la población 1 es mayor que la varianza de la población 2. O por el contrario, que la varianza de la población 1 es menor que la varianza de la población 2. Esto dependerá de lo que nos plantee el problema y lo que nos pida la forma en la que se planteará. Lo siguiente por hacer es el definir el tipo de prueba y el valor de alfa. Después calcular el estadístico de prueba F con la fórmula que se presenta aquí. F es igual a la varianza de la muestra obtenida de la población 1 sobre la varianza de la muestra obtenida de la población 2. Lo siguiente es la regla de decisión, en donde se harán la mayoría de cálculos para poder resolver todo. Es la parte decisiva en la que tú realizas los cálculos para así poder pasar a tomar una decisión respectivamente por lo que se obtiene.
Y el último paso es la decisión de si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula que planteamos. A continuación se presenta la tabla de valores de f, que toma un valor muy importante porque aquí obtendremos uno de los valores que nos ayudarán a definir si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Esta tabla funciona con los grados de libertad del numerador, que también se presenta con la letra n, que se obtiene con n1 menos 1. Los grados de libertad del numerador son los números que se encuentran aquí arriba. Dependiendo de los números que obtengamos, va a ser donde nos vamos a posicionar. Lo siguiente dato es los grados de libertad del denominador, que se obtiene con d igual a n2 menos 1. Los grados de libertad del denominador se encuentran en la parte izquierda de la tabla. De la misma manera, dependiendo del número que tengamos, nos posicionemos en dicho número. Y por último, el área del color superior es el valor de alfa. Dependiendo de estos tres valores, el lugar en donde se intercepten será el valor de f crítica, que veremos un ejemplo a continuación para poder entender un poco mejor las cosas. Ejemplo, un inversionista ha reducido sus opciones de inversión a dos tipos de fondos, los fondos de tipo A y los fondos de tipo B. La tasa que pagan los fondos tipo A es más baja, pero parece más estable que la del fondo tipo B. Si la variabilidad de la tasa del fondo A es significativamente más baja con respecto a la del fondo B, entonces el inversionista llevará su dinero a los fondos de tipo A. Si la diferencia no es significativa, invertirá en fondos tipo B. El inversionista, para tomar su decisión, analizó para 21 meses el comportamiento de las tasas de intereses de ambos fondos. Para los fondos tipo A, la desviación estándar fue de 2 y para los tipo B fue de 3. ¿En qué tipo de fondo deberá realizar su inversión? Probar con un nivel de significancia de 0.05. Bien, lo primero por hacer será establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En el problema nos dice que la variabilidad de los fondos de tipo A y de tipo B es igual. Por lo tanto, podemos definir que la hipótesis nula es que la varianza de la población A en este caso, que es la población 1, es igual a la varianza de la población B, que es la población 2. O en su efecto, que la hipótesis nula se puede definir como la varianza de la población A sobre la varianza de la población B es igual a 1, que estos dos son equivalentes. Por lo tanto, ahora lo que sigue es definir la hipótesis alternativa. La variabilidad de los fondos del tipo A es menor a la variabilidad de los fondos del tipo B. Ah, Por lo tanto, podemos decir que la hipótesis alternativa es igual al cociente de la población A sobre la población B menor a 1, que esto es lo mismo que la población, la variabilidad, la varianza de la población A, perdón, es menor a la varianza de la población B. Pero como mencionaba, pero en estos casos lo mejor es hacer que este menor que se vuelva un mayor que. Así, porque nos facilitará el uso de la tabla de Fisher más adelante. Entonces, esto es igual a que la varianza de la población B sobre la varianza de la población A es mayor a 1. Que esto es lo mismo que la varianza de la población B sea mayor a la varianza de la población A. Entonces, entonces podemos escribir la hipótesis alternativa como la variabilidad de los fondos del tipo B es mayor a la variabilidad de los fondos tipo A. Lo siguiente por hacer es el estadístico de prueba F y la regla de decisión. Para el estadístico de prueba F utilizaremos la fórmula antes vista, que nos dice que F es igual a la varianza de la muestra obtenida de la población 1 sobre la varianza de la muestra obtenida de la población 2. Esto con los datos que tenemos es escrito como F es igual a la varianza de los datos obtenidos de la población B sobre la varianza de la muestra de la población A. Esto debido a la hipótesis alternativa que escribimos aquí. Ahora lo que nos falta es obtener los datos de SA y SB. Si nos regresamos al ejemplo, podemos leer que para los fondos tipo A la desviación estándar fue de 2 y para los tipo B fue de 3. Entonces aquí tenemos que SA es igual a 2 y SB es igual a 3.
Sustituyendo esto en la fórmula que tenemos aquí, nos da que f es igual a 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es igual a 9 cuartos. Entonces f es igual a 2.25. Ya tenido f, lo siguiente es la regla de decisión, para lo cual ocupamos, el valor de alfa que nos da el problema que dice que es 0.05. Ocupamos los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Para esto ocupamos la fórmula que veíamos anteriormente, en la que dice que n es igual a n1 menos 1. Y si regresamos al ejemplo en el problema, podemos leer que el inversionista, para tomar su decisión, analizó para los 21 meses el comportamiento de las tasas de interés de ambos fondos. Como dice que es para ambos fondos y que es 21 meses, tenemos que la n será 21 en ambos casos. Entonces, ya teniendo esto, podemos sustituir que n1 es igual a 21 menos 1, que es igual a 20. Y para los grados de libertad del denominador, tenemos que d es igual a n2, que como lo había mencionado anteriormente, en el problema nos menciona que es 21 en ambos casos. Por lo tanto, tenemos que 21 menos 1 es igual a 20. Entonces, así ya tenemos los tres valores que ocupamos para poder obtener f crítica en la tabla de Fisher, donde aquí dice f es igual a n, que es 20, a d, que es 20, y a alfa, que es 0.05. Ya obtenido estos datos, podemos ir a buscar en la tabla de Fisher y ver que grados de libertad del denominador es el valor de n, es en 20, grados de libertad en el denominador, que es el valor de d, que es igual a 20, y el valor del área de la cola superior, que es 0.05, o sea, alfa. Entonces, donde estos tres se interceptan es en el 2.12. Entonces tenemos que f crítica o fc es igual a 2.12. Una vez obtenido fc y f, podemos pasar al último paso, que es si aceptar o rechazar la hipótesis nula. Como en este caso tenemos que f, que es igual a 2.25, es mayor que la f crítica, que es 2.12, podemos decir que la hipótesis nula se rechaza y con un nivel de significancia de 0.05 podemos afirmar que la variabilidad de los fondos del tipo B es significativamente mayor que los tipo A, por lo que el inversionista debe elegir los fondos del tipo A para invertir su dinero. Así terminamos el problema y tenemos la respuesta. Y con esto es todo por mi parte y terminamos la presentación. Agradecemos mucho su atención y también dejamos unos recursos de apoyo por si gustan leerlos, investigar por su cuenta, que es donde sacamos la información, y los libros que consultamos. Muchas gracias por todo y con esto terminamos.